Bueno, llegó el momento de presentar a la entrevistada del día en Fuera de Contexto, una compañera de la casa, una militante que trabaja incansablemente por la ciudad de La Plata, es diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, es además directora ejecutiva del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico. Le vamos a preguntar justamente por esta labor que lleva adelante. Florencia Saintut, bienvenida a Fuera de Contexto. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Arranz. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar en esta entrevista con Sarranz y Peroncho. Me gusta mucho. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos, gracias por tu tiempo. Queríamos comenzar preguntando justamente por el Consejo de Coordinación con el Sistema Universitario, porque te tocó impulsarlo justo en un año atravesado por la pandemia. ¿Cómo encararon esa gestión con la trascendencia de la educación en ese contexto justamente? Bueno, primero hay que decir que este es un consejo que crea el gobernador Axel Kicillof, que no existía en la provincia de Buenos Aires, que lo crea en el minuto cero, ¿no? En que asume el gobierno, y que lo crea porque lo hemos conversado muchas veces con la convicción de que las universidades públicas en Argentina y con asiento en la provincia de Buenos Aires, tanto las universidades nacionales como las provinciales, tienen mucho que aportar a la política pública. Esto me parece importante decirlo porque hace tan poquito teníamos una gobernadora que decía, ¿no?, que los pobres no llegaban a la universidad, un gobierno que decía ¿para qué queremos universidades por todos lados? Porque ahí hay un camino inverso, absolutamente distinto, ¿no?, opuesto, ¿no? Y este año, empezamos a trabajar, se creó en diciembre y empezamos a trabajar, como ha pasado con todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este contexto tan tremendo, en medio de esta pandemia, y las universidades cumplieron un rol fundamental, lo siguen cumpliendo, ¿no? Pero, las universidades que podrían haber, no solamente porque resolvieron la cuestión pedagógica, porque se pusieron al hombro la continuidad, el hacer que ningún estudiante quede afuera, el sostener, ver los modos incluso de poder garantizar conectividad, de ir en algunos casos, algunas universidades que ya tenían la experiencia de tener que ir a buscar a los estudiantes, de ir a ver si no se conectaban, de qué manera hacerlo, sino que además, las universidades aportaron. Algunas universidades han sido desde los hospitales de aislamiento, se han transformado, han puesto sus aulas como hospitales de aislamiento, a lo que ha tenido que ver con la investigación científica, la creación. Los primeros test que se empiezan a tomar en la provincia de Buenos Aires se hacen en una universidad, todas universidades públicas, ¿no? La creación desde los kits más variados, ¿no?, de los kits serológicos, investigaciones en ciencias sociales sobre lo que estaba provocando la pandemia, incluso con perspectiva de género. La lista es enorme. De hecho, acabamos de sacar en el Consejo en diciembre un libro muy grande que se los voy a mandar, pero sistematizando todo lo que las universidades pusieron al servicio no voy a decir del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pues al servicio del pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo, por ahí no la quiero hacer larga la respuesta, pero creo que estamos viendo en este tiempo histórico y que vimos todo el año pasado, esto de que siempre lo dijimos, que es que para nosotros y nosotras el derecho a la universidad no era solamente el derecho a cursar en la universidad, que ya es una parte importantísima, acceder, sino a poder usar, usufructuar, gozar, hacer propio lo que en las universidades se produce, ¿no? Y esa ha sido la línea, ¿no? Y creo que se ha escrito un capítulo muy importante de la historia del sistema universitario en la Argentina y en el mundo en este tiempo histórico, desde la Argentina en el mundo. Un capítulo histórico que además viene a continuación de quizás uno de los capítulos más oscuros en la historia de las políticas universitarias, con un gobierno como el de Mauricio Macri a nivel nacional y el de María Eugenia Vidal a nivel provincial en Buenos Aires, con un discurso de vaciamiento de la universidad pública, con un discurso abiertamente en contra de la apertura de
de nuevas universidades, abiertamente en contra de la llegada de determinados sectores a la universidad. ¿Crees que hubo en ese gobierno una intención de cortar la posibilidad ascendente, aspiracional de estos sectores de la sociedad a los que les cerraron las puertas a la universidad? Sí, y más todavía, porque tal cual vos lo decías, no solamente se dijo, no solamente se construyó un discurso, se actuó en consecuencia, los docentes universitarios, los docentes de todos los niveles, ¿no? Pero esta idea de han sido estigmatizados, perseguidos, ¿no? Pensemos que el macrismo, parece este tiempo hay que volver a recordarlo para que no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? Pero que aquellos que enseñan, que aprenden y que enseñan, ¿no? Fueron fueron tan estigmatizados en nuestro país, no hablo de la universidad nada más, pero se le ha pegado a los docentes, ¿no? Han explotado escuelas por el abandono sistemático de la educación, sino que además, los proyectos estratégicos que fueron desmantelados, proyectos científicos, educativos que fueron desmantelados, los presupuestos que no estaban, ¿no? O sea, hubo un proyecto claro de desaparecer la educación pública en la Argentina. Por otro lado, también hubo una resistencia también muy clara al macrismo, ¿no? Al macrismo como una expresión política de la oligarquía en la Argentina. Una de las manifestaciones más grandes fue, no sé si se acuerdan, esta que se hizo bajo la lluvia, ¿no? Con cientos y cientos, más de 1 millón de personas en defensa de la educación pública y protagonizada también por las universidades. Pero por eso yo creo que lo que claramente existió fue esta idea no solamente de terminar con la idea de la movilidad social ascendente, ¿no? Que para lo cual este era un capítulo importantísimo a eliminar, sino también de terminar con la posibilidad de una mirada crítica del mundo, de poder pensar sobre el mundo. No quiero decir de ninguna manera que solo se piensa y que se es crítico desde la universidad, ni mucho menos, ¿no? Pero ni muchísimo menos. Pero esta idea de que nada se pudiera aprender, enseñar, pensar, compartir, democratizar, ¿no? La educación no tenía que ser en este país como esto lo decían explícitamente, ¿no? Pero que tenía que ser como era en otros países, ¿no? Y en otros países anclados en la lógica neoliberal y capitalista, donde la educación es un bien que se compra, se vende, el que lo puede comprar lo tiene, el que no, y es además para sostener un orden del mundo donde los menos se quedan con lo que es de todos. Qué interesante, porque incorporabas también la palabra proyecto, ¿no? Y aparece ahí claramente una configuración de 2 proyectos en disputa, porque, la educación pública, tal como la concebimos y la defendemos y la militamos, ha sido también una lucha constante de buena parte de la sociedad. Sin embargo, hay un sector que critica a la militancia universitaria bajo el discurso de que es un ámbito para estudiar, no para militar. Apelando a tu pasado como decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y a tu vida vinculada con la educación pública, ¿con qué argumentos te parece que se puede contrarrestar este prejuicio contra la militancia universitaria? Mira, ahora te contesto puntualmente eso, pero fíjate qué increíble son las continuidades de la historia, son las continuidades de lucha muchas veces, pero también las continuidades del odio, las continuidades de la oligarquía, las continuidades de los que quieren quedarse con todo, incluso con la historia, ¿no? Pero fíjate qué impresionante, porque es esta idea que vos decís que estuvo tan presente en el macrismo y está tan presente en una parte de la sociedad, es en esos términos tal cual vos la señalabas, una afirmación muy explícita durante todos los gobiernos dictatoriales con respecto a el que iba a la universidad
universidad a hacer política, y en la universidad no se puede hacer política, ¿no? Y entonces hay que perseguirlos, hay que eliminarlos, hay que exterminarlos, ¿no? Ahora vos fíjate, pienso en estos días, ¿no? En estos, ahora, donde se dicen cosas como que no se puede militar la salud, o que no se puede con respecto a la vacuna, ¿no? No quiero hacer una cosa traída de los pelos, pero fíjate cómo es la misma matriz. ¿Cuál es la matriz? Es impugnar la militancia, impugnar la política e impugnar la militancia, que lo llevan, no se puede militar en la escuela, no se puede militar en un hospital, después, no se puede militar en la familia, no se puede, ¿no? No se puede militar. Y eso es claramente porque, los pueblos tenemos como la única gran herramienta para la transformación de las situaciones injustas, de la vida injusta o dolorosa, a la política y a la militancia. ¿Cómo contrarrestarlo? Yo creo que, primero hay que contrarrestarlo militándolo, porque muchas veces se asume, tiene la fuerza del sentido común, esa idea después de tantos años y de tanta sangre y tanto dolor, ¿no? O sea, entonces tiene la fuerza del sentido común. Hay que contrarrestarlo militándolo, hay que contrarrestarlo justamente con los argumentos, buscando la manera, creo yo, de argumentar a favor de la solidaridad. Y además en el campo del conocimiento hay un argumento fundamental, que es que no existe el conocimiento que se produce en soledad y que se produce sin romper con alguna dimensión del mundo, ¿no? O sea, si no tiene algún elemento de carácter disruptivo. El conocimiento se produce con otros y se produce abriendo algo que no estaba, ¿no? O sea, se produce creando algo, se produce esto, rompiendo con lo que parece el orden natural del mundo. Entonces, yo diría al revés, ¿es posible estudiar sin militar? O sea, ¿es posible que el acto de estudiar no sea un acto militante? Es una pregunta, podría tener alguna respuesta, ¿no? Porque a veces estudiamos lo que el poder o los poderes han construido como saberes y nos enseñan a estudiarlo sin ponerlo en cuestión. Pero yo creo que eso tiene que ver poco con el estudio, eso tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la reproducción del orden dominante. Pero yo creo que igualmente la única manera de contrarrestar eso es ir a militar como sabemos que es la militancia, que siempre está a contrapelo, que siempre es desde posiciones que tienen poco que ver con la seguridad o con la comodidad, y que tienen mucho que ver con la entrega y que tienen mucho que ver con la construcción amorosa del mundo en el que queremos vivir. Marcabas algunas continuidades oscuras y retrógradas en esta vida académica y política. ¿Qué continuidades amables, qué continuidades progresistas marcarías también como para oponerles, ¿no? O sea, esta es una pregunta más sobre las tradiciones políticas y académicas de las que te nutrís, claro. Sí, qué linda pregunta esa, qué interesante para verla. Yo, a mí me parece que, digo así, lo señalo, no nos podemos ver, pero me sorprendió con la pregunta, porque yo creo que en general a veces estamos más acostumbrados a ver las continuidades del horror, ¿no? Y no tanto las continuidades de las luchas o las continuidades, como vos decís, las que nos hacen mejores como pueblo, como sociedad, ¿no? A veces nosotros mismos nos comemos eso que decía Walsh, ¿no? De que quieren que la historia siempre empiece de cero, ¿no? Y nosotros a veces nos olvidamos de reconstruir, tanto resistimos, tanto peleamos, tanto que nos olvidamos de ver eso. Yo creo que nuestro sistema universitario argentino tiene, tal vez lo diga muy sintéticamente, ¿no? Pero tiene al menos estas continuidades, muy a grosso modo, por ahí si me dejan estudiarlo un poco más, pero yo creo que tienen lo mejor de la reforma, obviamente con la reforma
no nos alcanzó, no nos va a alcanzar nunca, pero ese sentido latinoamericanista, ese sentido de las libertades, de dar vuelta a algo que era profundamente injusto, algo que estaba cerrado, que estaba enclaustrado, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el sentido latinoamericanista de la reforma, ¿no? Que por supuesto no alcanza, pero que luego se va a unir en esa tradición a la decisión enorme y mucho tiempo negada y ocultada intencionalmente de la gratuidad del peronismo con respecto a la universidad, y esa resolución, decreto, digamos, habría que verlo técnicamente, pero cuando se firma la gratuidad, ¿no? Ese texto donde se dice claramente que los hijos de los ricos tengan las mismas oportunidades que los hijos de los trabajadores, y por eso la universidad tiene que ser gratuita, ¿no? Y que esto tiene la continuidad también en la tradición de luchas de cuando son los hijos y las hijas del peronismo que acceden a la universidad, ¿no? Y dicen que la universidad, que no pueden ser estudiantes en una isla y que los estudiantes y los obreros tienen que ir de la mano, que si no, no es posible, ¿no? Y ahí hay una continuidad absolutamente fuerte, potente, ¿no? De los compañeros y compañeras de los 60, de los 70. Yo creo que también hay continuidad justamente acá con los que resistieron y los que dieron la vida también, no por la universidad, sino por un país donde entre muchas otras cosas la universidad fuera un derecho. Y después creo que también debe haber muchos otros momentos para ver, pero como un gran momento la continuidad con el kirchnerismo, ¿no? La continuidad con los gobiernos de Néstor y de Cristina, cuando por primera vez y particularmente en boca de Cristina convoca a las universidades, a los científicos, a las universidades, se los convoca primero Néstor, ¿no? A través de los programas como para repatriar científicos que vuelven a la Argentina. La Argentina necesita, para convocarlos un sueño, también necesitamos a los científicos. La Argentina necesita científicos, la creación de universidades, y universidades, porque no es que se crea cualquier tipo de universidad, porque esto también no es crear universidades para que sigan entrando los hijos de los trabajadores, ¿no? Y yo me acuerdo, vos pronto te debes acordar mucho más, pero en el aniversario de la Reforma en Córdoba, que fue Cristina, hizo un discurso que yo creo que es una de las piezas fundamentales también de la historia de lo mejor de nuestras universidades públicas, porque ahí retoma la reforma, la tradición de la reforma y el peronismo con el nombre del kirchnerismo, que es el peronismo que nosotros conocimos vivos, ¿no? Que muchas veces habían ido por caminos, se habían desencontrado muchos caminos, porque también hemos tenido en nuestras universidades sectores muy reaccionarios, gorilas, que se habían cerrado a la idea de que la universidad pudiera ser de los trabajadores. Bueno, yo creo que ahí hay continuidades muy fuertes, y que eso se ve cuando esto yo todavía habrá que tener más tiempo para reflexionarlo, pero en todo el año pasado, cuando las universidades estuvieron tan dispuestas a poner el hombro, tan dispuestas a abrir laboratorios, tan dispuestas hasta el punto que siempre hay sectores corporativos en las universidades, pero pues hubo universidades que se transformaron en hospitales de aislamientos en zonas muy, muy humildes de nuestra provincia de Buenos Aires. Bueno, si algo no tiene que ver eso es con un sentido corporativo, no es mi universidad o la universidad de fulanito, es la universidad del pueblo. Eso ha costado mucho construirlo, no es un mérito de los y de las universitarias, sino que es un mérito de todos estos momentos de lucha. Qué estimulante, militante e intelectualmente me resultan estas reflexiones, Flor, porque plantea también toda una deriva respecto de las tradiciones políticas. Hablabas recién del peronismo, respecto de esta tradición, de este vínculo de incorporar a sectores populares a la universidad. Y un aspecto interesante también en la Argentina y también en la ciudad de La Plata es la fuerte composición de la clase media, ¿no? Como características de su posición social, ¿no? Y el peronismo, mal que le pese a algunos, ha sido un constructor de alguna manera de esa clase media, ubicando en esa franja social a los sectores populares.
pero no obstante en algunos momentos o contextos históricos la clase media abyecta del peronismo, como si fuera un espanto, ¿no? ¿Vos cómo apreciás y analizás este fenómeno? Bueno, que sí, tal cual vos lo decís. Yo creo que igualmente, por supuesto, el peronismo ha construido clase media siempre, digamos, en diferentes momentos. No ha construido, por supuesto, solamente clase media. No hay, yo creo que es muy difícil hablar de una clase media, ¿no? O sea, incluso no podría decir de sectores medios, más en este tiempo histórico, ¿no? Y no solamente teniendo en cuenta la variable socioeconómica o material, pero yo creo que el peronismo no puede ser entendido también sin una aspiración de clase media. A veces también, vos decís, la clase media niega el peronismo. A veces el peronismo pareciera como que no tiene nada que ver con esta creación, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay que hacer un proceso. Digo, ¿qué aspiramos nosotros? ¿No? Aspiramos, claro, lo que pasa es que también, yo sé, muchas veces en el peronismo cuando decimos clase media nos estamos refiriendo a un modo de ser de ese sector medio entre la oligarquía y los trabajadores, que es esencialmente gorila. Pero ese es uno de los modos de ser. Nosotros aspiramos a que todos vivamos, todos y todas las grandes mayorías, vivamos como en general se aspira en la clase media, vivir bien, ¿no? Vivir en el medio. No es que queremos un país de ricos, pero no queremos un país de ollas populares, ¿no? Un país, y más allá del orgullo que nos genera saber que en cada uno de nuestros barrios, en situaciones difíciles del país como la que estamos viviendo, esté el reflejo de salir a compartir una olla entre los diferentes vecinos. Nosotros no queremos un país de ollas populares. Nosotros queremos un país de trabajadores y trabajadoras que vivan, que podamos vivir, ¿no? Que podamos vivir de manera justa, ¿no? O sea, sin que nos falte y sin necesidad de que nos sobre, ¿no? Y creo que hay algo también en la clase media creada, o en los sectores medios, o en esta idea de clase media que sí ha creado el peronismo, donde esto está presente. Fuera de contexto. Estamos hablando con la diputada provincial de Buenos Aires por el Frente de Todos, Florencia Saintud. Florencia, en el bloque anterior mencionabas la visita de Cristina a la ciudad de Córdoba. Fue en ocasión de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Recuerdo haber estado presente en ese momento muy emotivo. Y Cristina comenzó su discurso recordando sus años como estudiante de la Universidad de La Plata. Bueno, en este bloque justamente queremos hablar de La Plata, de la ciudad que particularmente a mí me ha tocado conocerla en ocasión de ir a trabajar e ir a los shows, en ocasión en la que también pude conocerte personalmente. Estuvimos como muy cerca de recuperar el gobierno en la ciudad de La Plata y quedó como una ciudad en manos de Juntos por el Cambio, una ciudad que no acompañó el proceso que sí se dio en la provincia de Buenos Aires y que sí se dio en el resto de la República. ¿Cómo definirías actualmente la gestión de Garro al frente del municipio de La Plata? Bueno, la gestión de Garro, como dicen los compañeros, es un garrón, pero un garrón para el pueblo, para los platenses, las platenses, para los barrios de la ciudad. Esta es una ciudad que tiene históricamente, ¿no?, un casco, un centro urbano, y pareciera ser para el que viene de afuera que eso es lo único que existe en la ciudad. Bueno, para el intendente también, ¿no? Es lo único que existe, y luego la parte incluso es una ciudad extensa, muy muy poblada, con una cantidad de barrios abandonados, olvidados, y acá el gobierno del macrismo en esta ciudad cumple con las leyes generales de casi todos los gobiernos del macrismo, que todavía seguimos teniendo en muchas de las localidades, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que son gobiernos que están atentos a los esquemas de negocio, ¿no? Esencialmente, que hacen negocios para ellos, y
y que después el resto les importa muy, muy poco. Ahora, yo creo que también, siguiendo el tono de tu pregunta con respecto al sistema universitario, también yo no me quiero perder, obviamente, digamos, a veces hay muchas cosas que te generan malestar, desilusión de la ciudad, pero también, y no por hacer un optimismo a prueba de cualquier cosa, bueno, nosotros en la ciudad, el Frente de Todos sacó más del 40% de los votos. Es decir, que hubo una parte importantísima de la ciudad, en algo que fue prácticamente un balotaje, una parte importantísima de la ciudad que quiere otra cosa, que no quiere ser gobernada por un esquema de negocios, una parte importantísima de la ciudad que cree en la solidaridad, que es solidaria, que ha sostenido, que quiere otro gobierno nacional, que digamos que ha querido, ¿no? Un gobierno nacional distinto al que nos proponía el macrismo, un gobierno provincial distinto al que nos proponía Vidal. La ciudad de La Plata es una ciudad que ustedes saben, es una ciudad... Esta es una ciudad increíble, bueno, casi todas las ciudades tienen algo increíble, singular, maravilloso, pero una de las cosas que más me atrapan de esta ciudad es también esa historia de lucha, ¿no? Esta es la ciudad de las madres, es la ciudad de las abuelas, es la ciudad de Rosa Bruce, es la ciudad que cuando Evita pasa a la inmortalidad es la única ciudad de todas las ciudades del país, es la única ciudad que se vota acá en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que se vota y se le da el nombre de Perón, que por supuesto después con la dictadura se borra, ¿no? Y se le saca y se le persigue. Bueno, esa historia de luchas, esa historia está presente en la ciudad, porque si no, no se podría explicar cómo con tanto golpe, ¿no? Una ciudad tan golpeada durante la dictadura, pero también tan golpeada por el neoliberalismo, cómo sigue habiendo tanta fuerza en esta ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la ciudad da muestra, por un lado, de lo peor de los gobiernos neoliberales, esto lo ves en todos lados, ¿no? Con esto de la pandemia hace un tiempo que no venís hasta acá, Peroncho, pero eso se ve claramente, pero a la vez, bueno, de una ciudad que sigue teniendo una parte muy esperanzada. Lo tenemos a Axel acá en la ciudad, viviendo acá en la ciudad, que está muy esperanzada en que este año sea el año de la vacunación, que estamos trabajando activamente en acompañar en todo lo que sea necesario el proceso de la vacunación, con una militancia que bueno, pensemos, hablando de continuidades, la militancia que durante las inundaciones de esta ciudad, en esos días tan tremendas, se puso al hombro la reconstrucción de la ciudad y que hoy, en este tiempo tan tremendo, a pesar de los intentos de estigmatización de la militancia, retoma la idea de la militancia y la organización para ponerse al servicio de salir de este tiempo nefasto. Recién cuando describías la identidad platense ligada a tradiciones rebeldes, a la tradición de las madres, de las abuelas, de Eve, de Estela, por supuesto, me hiciste pensar, como habitante de la ciudad de Córdoba, en algunas similitudes, ¿no? Porque Córdoba también tiene una tradición rebelde. Recién hablabas de la reforma universitaria, por supuesto está la tradición del sindicalismo, de la militancia y la rebeldía estudiantil y el sindicalismo con el hito que fue para el continente el cordobazo, y de repente también ahora tanto Córdoba como La Plata se encuentran unidas por una identidad electoral un tanto esquiva a esas tradiciones, por decirlo de algún modo, ¿no? Y también tienen en común que ambas ciudades fueron víctimas de procesos de exterminio muy intensos durante la última dictadura. Primero quiero preguntarte si estás de acuerdo con estas similitudes que estoy marcando entre La Plata y Córdoba, y si sí estás de acuerdo, si crees que hay una relación entre esos hechos, ¿no?
entre estas... En esa similitud que vos señalás, seguramente tienen 1000 puntos diferentes y particulares, pero en esa similitud, bueno, es un hecho, digamos, fácilmente comprobable, ¿no? Eso es así. Y yo creo que tienen que ver, porque yo creo que las ciudades, bueno, estas ciudades donde el exterminio ha tenido la crudeza, digamos, la fuerza, la crudeza que ha tenido, eso queda, porque no es que eso se termina, no es que en eso los genocidas sabían perfectamente, o el genocidio tiene que ver con la transformación de un orden, no es solamente la desaparición, persecución, el asesinato de los demás, de los otros, amparados, ¿no?, construidos como crímenes de odio, sino que tiene que ver justamente con el terminar con un orden, que nunca más vuelva a suceder, que nunca más vuelva a suceder que pibes y pibas puedan compartir el pan de la mesa, lo que ganan, que puedan osar pelear por un orden diferente, que nunca más vuelva a suceder eso, ¿no? Y el nunca más, el nunca más de ellos tuvo sus efectos. No fue, por supuesto, no ha sido, y esto lo ha demostrado toda la historia reciente, no lo pudieron todo, no pudieron con eso, pero tiene sus efectos. El terror no termina el día que vieron, como dicen algunos, que vuelve la democracia, ¿no? O sea, digo, no es un proceso que no vuelve naturalmente, pero no termina ese día. ¿Cuándo termina el genocidio? ¿En qué momento termina el genocidio? Termina en el momento en que se puede volver a reconstruir el orden previo al genocidio, ¿no? Con otras particularidades, de otras maneras, pero ¿cuánto deja de operar el genocidio? En el momento en que se deja de torturar, en el momento en que se deja de matar, no, sigue operando mientras opere ese orden que se impuso. Entonces yo creo que eso se hace muy visible en nuestras ciudades, ¿no? Claramente, en estas ciudades más golpeadas. Y digo, obviamente si estas cosas no se pueden hablar en medio de una campaña electoral o no se le puede discutir. Yo con esto no estoy diciendo, no sé, el intendente que tenemos en la ciudad es un genocida. No estoy diciendo eso, ni tiene nada que ver con eso. Pero sí esos lugares de verdad donde se construye la vida cotidiana, ¿no? Piensen ustedes en estos días, no sé, en este último mes, en estos días, lo que pasó para Año Nuevo, ¿no? Con una diputada de acá de la ciudad, Carolina Pímparo, que sale a la noche y, bueno, todos conocen, digamos, los episodios, pero que está acusada de haberse llevado puesto, de haberse cruzado, de haber embestido, sería técnicamente, de haber chocado a unos pibes que manejaban una moto a partir de la idea de que tenía que defenderse, porque la habían asaltado y entonces podía ir contra la vida de los demás, ¿no? Y lo que a mí más me impacta de todo esto, que tendrá que seguir investigando la justicia, es sus formas de justificarlo. Ella lo justifica a partir de que iban en moto, de que la habían robado, y que entonces, pareciera ser como que entonces sí, tiene que defenderse, y si para eso tiene que matar al otro, lo tendrá que hacer, ¿no? Eso no es muy... A mí no me impacta tanto que un personaje como ella pueda decirlo. A mí me impacta mucho que pueda ser escuchado, ¿no? O sea, y que para un sector pueda ser aceptado. Esta idea de, por ejemplo, como les debe seguir impactando a ustedes, de que se diga con tanta... Ya se dice un motochorro y hay una parte de la población que entiende que es un motochorro, y no solamente que entiende, sino que hasta justificaría que los maten, que con ellos se haga lo que se haga por fuera de cualquier marco de acuerdo de sociedad común, de ley. Esas, para mí, son efectos del genocidio también, y que están presentes en nuestras ciudades. Pero creo que también hay muchas otras cosas, ¿no? Recién hablamos de la universidad y pienso, nuestra ciudad es una ciudad que, no sé, esto, no solamente esto, la ciudad de las madres, las abuelas, de Cristina, de Néstor, que vos me
me lo estás recordando en este momento y que siempre lo tenemos presente. Es una ciudad que, por ejemplo, esta es una ciudad que recibió, ya que hablamos de universidad y ciudad, esta es una ciudad que recibió a presidentes como Evo, como Hugo Chávez, una ciudad que recibió a Evo Morales, ¿no? Y que cada vez que a Evo, que vino 2 veces, ¿no? Que vino a la ciudad y a la universidad y que lo recibió, y podría decir una tercera en medio del año, digamos, virtualmente, ¿no? O sea, vino a dar una charla virtualmente, y que cada vez que lo recibió con una alegría, con un festejo, con un interés, ¿no? Entonces, bueno, eso también está en nuestra ciudad. Bueno, toda parte de esas visitas fueron en el marco del Walsh, del reconocimiento de la facultad. Seguramente ahora vamos a ahondar porque es muy interesante también la construcción que se hizo en torno a eso y los argumentos tan valideros de la facultad. Pero en este sentido de tradición, bueno, sin duda, lo decías hace un ratito, Eva Perón está indudablemente vinculada a la ciudad de La Plata. En tu caso, como mujer, como peronista, como platense, ¿qué te lega Eva en términos de subjetividad? ¿Cómo es tu relación con Eva? ¿La tenés allá en un altar? ¿La tenés como algo, como una compañía cotidiana, como una referencia? ¿De qué manera? Yo creo que Eva está como en mí, como en casi todos, primero como un profundo amor, ¿no? Como un profundo amor, un amor de la niñez, de la adolescencia, de la vida adulta, un amor que es con otros, un amor que se comparte, ¿no? Un amor como un horizonte, como un dolor también, porque tenemos una Eva que una Eva que habla del dolor de nuestro pueblo, ¿no? Un pueblo que lloró, que sigue llorando su pérdida como nunca nadie en la historia, y que además, bueno, ese dolor, ¿no? Esa mujer, como dice el general, ya que hablamos de Walsh, ¿no? Esa mujer, ¿no? Eva con esto con esa fascinación de nuestro pueblo. Yo creo que todo esto es Eva. Ahora, vos sabés que este año, el año pasado, el año de la pandemia, acá en la legislatura pasó algo que es extraordinario con Eva, que es que hace 2 años hicimos un plenario de mujeres, un parlamento de mujeres, lo hicimos durante 2 años seguidos, y cada una de las bancas se sentaron diferentes mujeres y que no eran legisladoras, pero que surgió de esas jornadas fue muy impactante para estas mujeres que no eran legisladoras entrar al recinto, que es un recinto precioso, y ver que no había una sola figura de mujer, no había una sola mujer, ¿no? Todo el recinto con figuras de varones de nuestra historia, varones que nos gustan más en nuestra historia, varones que nos gustan menos, pero que habían sido votados a lo largo de todos los años de la legislatura. Entonces propusieron un proyecto que era entronizar, así se dice técnicamente, poner en el recinto la figura de una mujer, y decidieron que fuera Eva, ¿no? La mujer, una de las mujeres que más digamos que íbamos a estar todos de acuerdo. Bueno, el año pasado ese proyecto finalmente se trató, después de 2 años. El PRO lo votó en contra que se entronizara la figura de Eva en el recinto, pero como en diputados tenemos mayoría, logramos votarlo, ganar esa votación, y finalmente la Facultad de Bellas Artes de acá de la Universidad Nacional de La Plata hizo la figura y hoy está en la legislatura. Y vos sabés que fue uno de esos momentos, yo no pensé que me iba a conmover tanto, porque digo, sí, racionalmente, políticamente, pero la verdad no sé por qué no me di cuenta que me iba a conmover tanto, pero ese día, tal vez porque el año pasado fue un año tan difícil, tan duro, nosotros hacemos sesiones también con muy poquititos presentes, bueno, me tocó venir ese día, y la presencia de Eva en el recinto es una presencia que jamás puede ser folclórica, ni puede ser al punto que hoy mismo los del PRO la votan en contra, pero además que es en esto que vos me decías de qué significa, es una convocatoria revolucionaria, es una convocatoria permanente a no estar en ningún lugar por estar, a no estar para salvarte solo, ¿no? Es una convocatoria, yo creo que Eva es eso, ¿no? O sea, Eva es esa presencia amorosa que te convoca a uno de los actos más
profundamente amorosos, que son el hacer que el mundo sea más justo. Fuera de contexto. Seguimos conversando con Florencia Saintut aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Florencia, recién comentabas acerca de ese acto de restitución que significa para nuestras tradiciones e identidades políticas la presencia de Eva en el recinto. Hace poco a mí me tocó también participar en una restitución de una placa del nombre del auditorio de Radio Nacional aquí en Córdoba, que llevaba el nombre de Néstor Carlos Kirchner, y que la gestión de Hernán Lombardi había decidido quitarle la placa y quitarle el nombre al edificio. Hace poco se restituyó y viví una escena bastante parecida a la que recién describías, de cierta emoción de restitución. En algún sentido, nuestra identidad política parece estar marcada por esa restitución, por esos actos de reparación. ¿Lo sentís así? ¿Sentís que forma parte de nuestro destino como militantes del Movimiento Nacional y Popular? Mira, yo estaba pensando mientras hablaba, que es difícil una entrevista más con usted, pero pensaba por ejemplo en Eva, en la desaparición de su cuerpo, tantos años, ¿no? Porque había que desaparecerla porque sí se sabía, porque lo sabía muy bien la oligarquía, que allí donde estuviera iba a ir el pueblo a reunirse, a estar, y siempre iba a salir, y siempre ahí donde el pueblo se reuniera con ella iba a haber algo que los ponía en peligro, ¿no? O sea, eso, y por eso nuestra historia está marcada por la sustracción, está marcada por la desaparición, está marcada por la rapiña, ¿no? Está marcada, tal vez sea la historia de los pueblos, no solamente la historia de este lado del mundo. La historia de los pueblos está marcada pero la nuestra particularmente, ¿no? La figura del desaparecido forma parte de nuestra, de las maneras más dramáticas y también más maravillosas de la lucha justamente por la justicia, por la reparación, ¿no? Pero forma parte de nuestra historia. Y tal vez la historia de los pueblos esté también marcada por la lucha. Yo no veo, no quiero decir en la Argentina nada más, pero sí, digamos, también uno podría decir que es la historia sin lucha. La historia es, pensar en la historia es pensar en la lucha, ¿no? Y en la lucha van a estar aquellos, o están esos, ¿no? Están aquellos que se quieren quedar con todo, y en eso de quedarse con todo es quedarse con los nombres, es quedarse con los relatos, no es solamente quedarse con los bienes materiales, es saquearnos la historia y saquearnos los bienes materiales, y en la posibilidad de la restitución como un acto que no deja todo en el mismo lugar, ¿no? Porque cuando se repone un nombre, cuando se repone una historia, no es que todo queda en el mismo lugar, no es que desapareció el dolor, no es que desapareció la injusticia, no es que no se vuelve al mismo lugar, pero algo nace en eso, ¿no? Tal vez por eso a vos y a mí nos haya emocionado, porque hay algo que renace, no desde cero, pero que renace, ¿no? Y la identidad tiene mucho que ver con eso. La identidad no es solamente el pasado, no es la reconstrucción folclórica del pasado, sino que la identidad tiene que ver con la lucha y tiene que ver con el pasado, pero recreándolo hacia el presente y hacia adelante, ¿no? Por eso la identidad nunca es algo cómodo, ¿no? O sea, la identidad, la construcción, la lucha por la identidad, y no se logra de una manera para siempre, y no es estática, y otra vez se hace con otros, ¿no? Y con otras, no hay identidad sin otros y otras. Hablabas del acto de restituir, y de alguna manera la restitución simbólica, el reconocimiento, fueron parte de los premios Rodolfo Walsh, que como decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, impulsaste hacia figuras tan queridas, tan caras a nuestros sentimientos como Chávez, Evo, Eve, Correa. ¿Cuál fue la decisión política de impulsar ese tipo de reconocimientos?
Mira, yo creo que obviamente cada uno de estos reconocimientos que yo siempre dije los necesitábamos más los que lo hacíamos, y no en términos personales, era necesario, claro, nos necesitamos que aquel que era reconocido, ¿no? Fíjate que decís Chávez, digamos, seguramente no le servían para nada un reconocimiento, un premio que aparte es un premio totalmente simbólico, ¿no? Pero que yo creo que, digo, más allá de la justificaciones, y además esto tiene un trámite específico y se vota en el consejo de la universidad, en el consejo directivo de la universidad, y lo tienen que votar todos los claustros, y tiene, para nosotros era, y sigue siendo, ¿no? Para nosotros y nosotras importantísimo que Walsh no se nos transforme en un premio, ¿no? O sea, que no se nos transforme en una referencia, recién decía folclórica, o en un nombre más en la biblioteca o en la historia de los héroes y mártires, sino de poder ni siquiera decir que hubiera hecho Walsh, sino que volver con los estudiantes fundamentalmente, ¿no? Y también entendiendo que los estudiantes, no, digamos, que siempre para pensar a los estudiantes estamos pensando más allá de las paredes de la universidad, que pudiera Walsh decir, ¿no? Que volviéramos a volver a pensar en qué significaba Walsh en este tiempo histórico. Me acuerdo cuando cuando se decidió en el consejo directivo, después que lo propusimos, el premio Hugo Chávez, yo me acuerdo que ahí empezábamos a ver, casi ni lo conocíamos, la verdad, sabíamos lo que se venía haciendo, no me acuerdo exactamente en qué año, pero tampoco en Argentina no teníamos tanta relación, ni siquiera los kirchneristas teníamos tanta relación, o por lo menos nosotros, ¿no? Que lo veíamos lejano, pero que nos iban fascinando las decisiones que se iban tomando a favor del pueblo. Y además, en términos de comunicación, nosotros queríamos discutir que la comunicación fuera solamente, lo veníamos discutiendo mucho tiempo antes, ¿no? Pero que fuera solamente, que pudiera alcanzar con esta idea de la libertad de expresión, ¿no? Los premios eran la comunicación popular. ¿Y qué es la comunicación popular? La comunicación popular significa que todos podamos leer, escribir, que todos lo podamos contar, que todos podamos escuchar, que poder pensar que la comunicación es un derecho humano, poder pensar que para contar, para escribir hay que comer, ¿no? Hay que tener 4 comidas, que hay que poder tener garantizado que cuando los chiquitos tienen fiebre pueden ir a un médico, una médica, un personal de salud, es decir, todo eso es para nosotros la comunicación popular. Entonces, eso estuvo en toda la discusión, ¿no? O sea, digamos, tampoco hubo que explicar, a veces hay que explicarles más, y no sé si tiene algún sentido hacerlos con los que quieren, con los medios hegemónicos, con el poder concentrado, ¿no? Entonces, digamos, que fue, digamos, no sé si hay que explicarlo, pero hay que explicarlo para los compañeros y compañeras, que el premio Rodolfo Walsh lo tenga Eve, no había nada que explicar. En todo caso había que agradecer a Eve que lo recibiera, ¿no? Que viniera a la facultad a recibirlo. Pero era como con tener vivo a Walsh, que tener vivo a Walsh no era tener vivo solamente a Walsh, ¿no? Es tener viva esa generación que está tan viva, ¿no? Que a veces está insoportablemente viva en nosotros, y era aportar a eso, ¿no? Seguir aportando a eso. ¿Y qué anécdotas particulares recordás de esas entregas de premios, de ese premio que por lo menos yo recuerdo que te hicieron ganar un titular de Clarín de los más graciosos, un titular de Clarín antikirchnerista de los más graciosos que han escrito, porque cuando dejaste de ser decana titularon La caída de Saintud, la decana que premió a Hugo Chávez y Correa y Evo Morales, y decía, ya no será autoridad de la Facultad de Comunicación, donde entregaba el premio Rodolfo Walsh con Bonafini y otros K. No, y además fíjate qué ilusos, porque lo que creen algunos es que éramos una de cada, o sea, nosotros, digamos, formamos parte, los compañeros y compañeras, de un proyecto que es mucho más grande que ocupar un lugar, ¿no? Entonces, qué ilusos, qué pensaron que se iban a dejar de entregar esos premios Rodolfo Walsh. Por supuesto que
que nadie se ilusione con eso porque los colectivos trascienden, digamos, a los momentos históricos. No sé, miles de anécdotas. Yo digamos, tengo una desventaja total con vos, Peroncho, que no soy nada, no tengo ninguna anécdota graciosa, pero porque yo no soy graciosa, lo que sí de muchísima emoción. Yo me acuerdo, no sé, mil cosas, pero pienso ahora con Hugo Chávez, que yo tal vez ahí tenía un poco más de inocencia en algunas cuestiones. Me acuerdo cuando nosotros fuimos a invitarlo a la embajada, por todo esto que nos parecía, fuimos a la embajada y nos llaman un viernes para decirnos, bueno, doctora, me dice alguien de la embajada, dice, va a venir el presidente, ¿tiene un lugar usted para que venga? Sí, le digo, nosotros tenemos la anfiteatrada, que entran 150 personas. No, me dice, pero va a ser un poco más grande. El otro día vino la avanzada, que yo no sé si sé muy bien qué es, pero ahora tengo un poco más clara la avanzada para la visita. Y siempre cuento esto, que nosotros, bueno, que era cada vez más grande lo que ellos pensaban, y fue efectivamente mucho más grande de lo que ellos mismos pensaban, porque yo no sé ese día de dónde salían, pero eran pibes y pibas de todos los lugares que iban entrando. Ya no era la facultad, el acto fue en el patio, y además tuvimos que pedirle a un instituto científico que había al lado que nos dejen cortar el alambrado para que sea todavía más grande, porque no nos alcanzaba nuestra facultad. Para los que no la conocen, está en la zona del bosque, en la ciudad, es una zona muy abierta, pero que no nos alcanzaba, y fue ese día empezó a la tarde y se hizo la noche, por supuesto, ¿no? Y Hugo Chávez hablaba y estaban los miles que venían de todos lados y que lo escuchábamos, nadie movía, nadie parpadeaba. Yo tenía la sensación, estaba en el escenario y miraba, ¿no? Y miraba, escuchaba y veía como nadie se movía, nadie parpadeaba. La noche fue una noche preciosa, ¿no? Una noche como esas noches cálidas de la ciudad de La Plata, y que me acuerdo que ahí iba a ser Cristina candidata, y habían venido muchas agrupaciones de izquierda que en ese momento no estaban en el kirchnerismo, no sé si digo, pero que con el tiempo siguiente apoyaron, por supuesto, y me acuerdo que él les dijo, acá es Cristina. Había muchos sectores del campo nacional y popular que apoyaban a Hugo Chávez, pero que todavía no podían creer en el kirchnerismo, ¿no? Yo la afirmación me la acuerdo de manera muy contundente, porque me pareció, entre tantas cosas, que tan valiente, ¿no? Que tan valiente, y además él como una persona tan cálida, ¿no? Que abrazaba. Me acuerdo que le gritaron bienvenido a la ciudad de Perón, y ese día fue de esos días que los cuales no fue el único día, pero de los días que durante los años de nuestro gobierno sentimos tantos de nosotros que tocábamos algo, un pedacito de cielo con las manos, ¿no? Pero no por supuesto que no por cuestiones, por logros personales, porque eso no tenía nada que ver con eso, ¿no? Sino de lo que se producía, de eso de saber que la historia la estábamos haciendo. Yo creo que siempre hacemos la historia, ¿no? Los hombres, los varones, las mujeres, que siempre la historia está en nuestras manos, ¿no? En condiciones que no elegimos, pero que siempre está en nuestras manos. Pero hay momentos donde eso lo tocamos, no sé. Hay momentos que no nos damos cuenta, que lo hacemos a veces no nos damos cuenta, hay momentos, ¿no? Hay momentos donde eso se toca, donde eso está claro, ¿no? Está claro que, cuando se dice esto es un día histórico, bueno, hay días que se notan, y de ese día me acuerdo perfectamente, ¿no? Como por ejemplo me acuerdo el día que le dimos el premio a Héroe, que estaba como siempre, ¿no? Te atacaban la derecha la atacaba de una manera, vos te acordás, Luis, pues ese día estabas de una manera tremenda, ¿no? Tremenda como siempre, ¿no? Y yo no lo conocía a Víctor Hugo,
y lo llamamos a Víctor Hugo para que venga. Víctor Hugo tenía un nombre, un prestigio, todas esas cosas que a algunos les parece tan importantes, ¿no? Los nombres, los prestigios, y Víctor Hugo lo llamamos y dijimos, a nosotros nos parece, luego que vos tenés que entregárselo, nos gustaría, y él en un momento que no era nada fácil, ¿no? Nada fácil, lo único que hizo fue agradecer que lo invitáramos a eso, y dijo unas cosas tan hermosas, que bueno, también son esos momentos, ¿no? En los cuales para muchos no conviene, ¿no? Porque es fácil hacer las cosas cuando las cosas son simples, ¿no? El tema es cuando son más complicadas, por supuesto, ¿no? Ninguna obviedad, pero saben a qué me refiero. Totalmente. Bueno, qué lindo todos estos recuerdos. Me acuerdo mucho de aquella vez del premio a Eve, de la entrega de Víctor Hugo. Fue para el Día del Periodista de 2011, en torno a esa fecha, y me acuerdo que Eve decidió leer la carta de Walsh a su hija, la carta a Vicky, que dicha en la voz de Eve, que además la venía llorando. Lloraban las paredes, lloraban los ventiladores de techo, llorábamos todos y todas. Ese día era imposible no hacerlo, y estaba en un juego, me parece, esto que estás mencionando, ¿no? De lo que significaba para no solo para quien lo recibía, sino para el resto que participaba también de ese acto simbólico. Y también me acuerdo, ya unos años después, en 2013, que la Facultad de Periodismo de La Plata abrió las puertas para participar activamente de las tareas solidarias por la inundación, la trágica inundación del 2 de abril. No solo las puertas, sino que los compañeros, los estudiantes, los docentes, las docentes participaron muy activamente. ¿Cómo recordás aquellas jornadas tan intensas? ¿Cómo fue esa decisión de convertir también a la facultad en un centro donde se pusiera en juego la solidaridad? Mira, esa fue una decisión que tomaron los estudiantes, el centro estudiante. Yo me acuerdo que no sabíamos, y fíjate por qué, porque la facultad venía trabajando en ese momento en algo, ¿no?, que todavía para mí sigue siendo problemático, estos proyectos de extensión, ¿no?, donde la universidad va al barrio, ¿no? A mí siempre eso todavía, cuando se dice así, me sigue sonando tan extraño, porque estoy convencida de que primero que las universidades están en los barrios. Nosotros, la Facultad de Periodismo, por ejemplo, da clase, tiene sedes en diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Y además porque tienen que ser, porque en todo caso aquellos que no fueron a la universidad tienen que ir a la universidad, no al revés, ¿no? Hay que hacer que esto sea un proceso más natural, que todavía sigue sin serlo en la Argentina, por más que hablemos de todo esto de la universidad, o todavía no alcanza, ¿no? Y se estaba trabajando unos proyectos de estos llamados de extensión, y los primeros que se quedaron sin nada fueron los sectores más humildes y sin posibilidad de alojarse en ningún otro lugar, ¿no? Entonces fueron a la facultad esa noche se armó un lugar de refugio, y a la mañana, después de esa noche tenebrosa, a la mañana propusieron que se abra para recibir, para dar comida, para dar calzado, digamos, y ahí empezó a trabajar en esto de abrirlo. Y luego lo que pasaba en las ciudades, que era muy difícil, que no había, digamos, que estaba todo destrozado, todo dado vuelta, todo con una crisis política muy grande también en la ciudad, y entonces fue a través de la facultad donde el Estado nacional, por un lado, empezó a distribuir, después fueron en muchos otros lugares, pero las posibilidades, digamos, la ayuda, la resolución de lo que había pasado esa noche. Pero lo que pasó, que fue tan o más importante, fue la decisión de la militancia, ¿no?, de la convocatoria a la militancia, y a muchísimos jóvenes, a miles y a miles de jóvenes, a
ser solidarios, a venir a ayudar, porque había que cavar zanjas, porque había que levantar techos, porque había que clavar chapas, porque había que además llevar el Estado a donde no había llegado, y en ese momento, digamos, se notaba más que nunca, como pasó en la pandemia con Villa Azul, ¿no? Que a partir de un desastre como la pandemia también se pudo pensar cómo había un Estado que no venía llegando hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y que tenía que estar presente, ¿no? Y yo de eso sí me acuerdo como algo, digo, cómo me fue sorprendiendo en todos esos días. Me acuerdo de una de las jornadas, creo que al cuarto día, ahí fue cuando fue Cristina, creo que eso fue antes, ¿no? Que fue Cristina, había dicho en el sur, la patria es el otro para el 2 de abril, y fue Cristina, y fue con botas de goma, yo nunca la había visto con botas de goma, a trabajar, a dar indicaciones de cómo trabajar, además a las organizaciones políticas que estaban ahí, ¿no? Viendo cómo, y además llevando el Estado, responsabilizando a funcionarios que funcionen, digamos, de esto, para que se hagan cargo de todo esto. Pero sí me acuerdo cómo iban llegando jóvenes, cada vez más jóvenes, adolescentes, con pechera, sin pechera, de diferentes organizaciones políticas, y cómo iban llegando. Me acuerdo hablando de medios. Ahí fue cuando también este episodio, siempre que forma parte de la historia de las vergüenzas, ¿no? Pero como me acuerdo cómo los medios ahí empezaron a ir contra la militancia, ¿no? Y a cuestionar, por ejemplo, si se tenía pechera o no se tenía pechera, en vez de venir a ayudar, ¿no? Que quedó también como parte de la historia de una niña. Pero en esto yo creo que ahí fue un lugar de construcción, una vez más de construcción política de esa juventud que había convocado Néstor y Cristina, que tenía un momento histórico donde se veía en su dimensión, donde se veía la magnitud de esa juventud, ¿no? O sea, la magnitud, para el que no lo conoce, justamente decía, la facultad está en el bosque, ¿no? En un lugar muy, muy abierto. Bueno, cómo iban llegando para irse, ¿no? A ayudar a cada uno de los barrios, y como uno de los días que fue el cierre final de la jornada, y también, fue impresionante. Yo veía desde la ventana porque no sabía muy bien qué era, de dónde salían todos esos pibes y pibas que no eran solamente estudiantes de la facultad ni de la Universidad de La Plata, como venían de todos los puntos del país. Bueno, yo creo que sobre esas memorias que a veces parece que no están, siempre se construyen las posibilidades de otras victorias, ¿no? Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Pero en esta ocasión la discusión por el momento está pasando más por cuestiones tarifarias. ¿Ves posible que se pueda volver a discutir en los mismos términos en los que se discutió durante los años en que se forjó la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual durante el gobierno de Cristina? Mira, yo no creo que nunca se discute en los mismos términos, de los mismos términos, digo, la historia no se repite así, tal cual, hay una, digamos, maravillosamente siempre hay una dimensión creativa en la historia, entonces no va a ser en los mismos términos. Lo que creo que tiene que ser, ¿sí? que tiene que volver a suceder, es que se vuelva a discutir la injusticia infernal que significa que unos tengan la palabra de todos, o sea, roben la palabra de todos, la hiperconcentración mediática, el monopolio, eso tiene que volver a discutirse en nuestras sociedades. Y yo ahí tengo, digamos, hay días que soy más optimista y días que no, depende, ¿no? En qué día, pero sí lo que creo, como no es que creo, digo, forma parte del análisis, es que hemos aprendido los límites, ¿no? Hemos aprendido algunos de los límites, ahora también hemos aprendido de las potencias. Y esa discusión, por más que no se perdió la discusión, siempre pensemos esto, hubo relaciones de fuerzas muy desiguales que quedaría muy largo seguir analizándolo. Seguramente hubo errores, o más que errores, hubo decisiones, ¿no? Con el diario de hoy es más fácil verlo de una manera que de otra, pero lo que no se perdió fue la experiencia histórica de haber dado esa discusión. Lo que no se perdió, y eso hay momentos, nosotros podemos dar cuenta de eso en nuestras vidas, ¿no? No sé si en todos los momentos históricos, pero hay momentos históricos donde eso que parecía dormido son
una convocatoria de un lado, otro del lado, y hay una chispa que vuelve a encenderse, donde vuelve a nacer eso que estaba, ¿no? O sea, que estaba, y no creo que, y además la ventaja es que yo no creo que esté nada dormida hoy la discusión en torno al papel de los medios de comunicación, en torno a la justicia o injusticia, de que tengan el poder de voz que tienen, ¿no? O sea, incluso al lugar tan nefasto de la historia en que se sitúan, porque hoy son los administradores del odio, ¿no? Del odio contra las mayorías, contra las mujeres, contra los y las trabajadoras, contra todo aquello que piensa distinto, que tiene una misma idea, una mínima idea de dignidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hay, obviamente después vienen miles de análisis, pero que eso tiene que volver, a ver, esta situación no se puede soportar así, y no se puede soportar porque ya aprendimos que la comunicación es un derecho también, y porque además no son invencibles, porque algo que también a veces pueden habernos tratado de enseñar y de disciplinar, y miren que yo creo que el macrismo dejó algo de disciplinamiento, ¿no? O sea, lo digo, algo vamos a ponerlo en cursiva, seguramente, pero a pesar de que han querido disciplinarnos, a pesar de que nos han hecho muchísimo daño, a pesar de todo eso, no pudieron todo. Y eso yo creo que hay que recordarlo permanentemente. Necesitamos otra comunicación. Es como si, a ver, podemos vivir en un país sin Ministerio de Salud, sin pensar que el Estado intervenga en la salud. Podemos vivir en un país donde la salud esté en manos de los grandes empresarios y de laboratorios. No podemos vivir. Podemos vivir en un país donde el que puede pagar por la educación pague y el que no se eduque. No podemos vivir en un país. Podemos seguir viviendo en un país donde los medios de comunicación estén en manos de empresas hiperconcentradas, ¿no? Y que además siempre defiendan los intereses de las minorías. No podemos seguir viviendo en un país así. Así que, digamos, yo creo que eso es algo que tenemos que seguir militando, que tenemos que seguir diciendo, que tenemos que seguir caminando, porque algún día vamos a tener otra comunicación. Flor, te quiero preguntar en términos personales, con el paréntesis de siempre que sabemos que lo personal es colectivo y viceversa. ¿De qué manera te cambiaron la vida, Néstor y Cristina? Me llenaron de esperanza. Digo, yo soy de una generación que de una generación después de la dictadura, nací en el 70, o sea, con padres de 20 años, y que creímos que no era posible militar digamos, que nadie iba a poder ser transformado, ¿no? Yo creo que después del indulto, ¿no? Después, bueno, no quiero, a veces uno tiene temor a decir cosas que son como lugares comunes, y a la vez son maravillosos, pues son lugares comunes, claro, también, ¿no? Pero que creíamos que nunca más, que siempre íbamos a tener que tener como algo medio clandestino, no sé cómo decirlo, como algo medio, como que siempre íbamos a estar en un lugarcito donde podía ser que entre nosotros, entre los compañeros, en medio de la familia, pudiera ser dicho y celebrado, pero que nunca iba a poder ser parte de la historia viva, porque la historia viva ya había pasado y era de otro. Bueno, Néstor y Cristina yo creo que nos siguen dando la esperanza de que esto puede ser transformado ahora, ¿no? Que no es solamente para las generaciones y las generaciones, la esperanza de la justicia, pero no del sistema judicial, sino de la justicia, ¿no? De la igualdad, de que el mundo puede ser mejor, que puede ser más amable y más amoroso con las mayorías. Yo creo que eso, lo personal, eso, ¿no? Yo siempre milité desde que tengo uso de razón, no sé cuándo se empieza a militar, pero digo, bueno, cuando empezás a llamar militancia, no sé, en el secundario, ¿no? Pero que siempre, digo,
nací en una familia de militantes, siempre creí que había que militar y que esto no estaba dado, que no era simple. Pero ¿sabés qué? Con Néstor y Cristina sentí mucha alegría de militar. O sea, digamos, como de alguna manera me dieron la alegría de militar con mis hijos, la alegría de militar con mis padres, esto es lo muy personal, y obviamente la alegría y el amor de los compañeros que empezó a ser algo mucho más grande que lo que era, ¿no? De formar parte de un lugar común, de un destino común, ya sabíamos que teníamos como una historia, un pasado común, que teníamos eso, pero el saber que podíamos tener un futuro que se armaba en el presente, eso fueron y son Néstor y Cristina, ¿no? El poder, por ejemplo, a mí no me pasaba con dirigentes políticos vivos, digo, con algunos sí, pero que me produjeran esa no sé, no estoy buscando la palabra porque quiero decir fascinación, pero no es fascinación, porque la fascinación tiene algo medio complicado. Amor, pero bueno, lo dije muchas veces, es amor, es admiración, esa cercanía, y a la vez esa cercanía, pero que no es algo que es tan maravillosamente cercano que no lo es, porque es tan grande como la historia, entonces no es tan cercano, esa doble condición, ¿no? Y atención a esta pregunta. ¿De qué manera te cambió la vida Mauricio Macri? No, bueno, Mauricio Macri no nos dio. Mauricio Macri nos cambió en todo, ¿no? Desde las formas más concretas, de que el sueldo te alcance para menos, bueno, todo lo que sabemos. No, a mí Mauricio Macri me hizo, por ejemplo, me hizo pensar algo que yo creo que pensamos todos los kirchneristas. Me acuerdo una vez que me estaba haciendo una entrevista a Liberty y me dijo, ¿vos creés vos cómo pensás cuando esto se termine por el kirchnerismo? ¿No te da miedo cuando esto se termine qué va a pasar? Qué va a pasar personalmente, ¿no? Como el castigo de esto. Claro. Yo me acuerdo que sentí como qué disparatada esa pregunta. ¿Cómo alguien puede preguntar eso? Si algo no hacemos nosotros es, digamos, nunca se me hubiera ocurrido pensar eso, y de hecho seguí sin pensarlo, ¿no? Bueno, a mí Mauricio Macri me produjo también el horror, la presencia del horror después de días, después de años, de un tiempo de justicia, de reparación, de construcción. Me hizo sentir como, bueno, yo creo que siempre nosotros hemos sentido el odio de ellos, ¿no? Pero especialmente durante esos años. Me cambió que no tuvimos paz, que durante 4 años movilizamos, nos movimos, discutimos, peleamos, que sabíamos. Yo, por ejemplo, a veces, como todo el mundo, hay cosas que de nuestro gobierno nos gustan menos, nos gustan más, ¿no? Entre los compañeros muchas veces criticamos algunas cosas, nos gustaría que algo vaya más rápido, menos rápido, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de sentir con el macrismo que me daba temor que no sé, que uno de mis hijos saliera con la remera de la cámpora a la calle, porque sabía que lo iban a agredir, o sea, y me da, te digo, como un temor menos. Imagínense, bueno, ustedes saben, todos nos imaginamos lo que han sufrido otros, esencialmente Cristina, porque ese odio fue dirigido a Cristina, y era un odio ancestral, todo dirigido que tuvo y que todavía ¿no? Que sufre. También digo, el macrismo, que por supuesto no lo produjo el macrismo, pero que sí sucedió con el macrismo, de ver los compañeros y compañeras que se lo jugaban sin especular, los que no se habían hecho la pregunta de qué iba a pasar después porque no había que especular, y los que tampoco se lo hacían durante el macrismo. También vi, porque todos vimos aquellos que sí especularon, ¿no? Y aquellos que sí negociaron, pero vi la inmensa mayoría que no, ¿no? Y eso también, esos 4 años de desolación, de destrucción, de tanto daño, de persecución, ¿no? De compañeros que la pasaron infinitamente peor que nosotros, ¿no? Porque la pasaron muy mal los que dejaron de tener las 4 comidas, ¿no? Muy mal, y la pasaron muy mal los compañeros presos, los compañeros. Eso ha sido, digamos, incluso terrorífico, ¿no? Terrorífico. Pero creo que eso el macrismo te lo señalaba todos los días, te lo mostraba todos los días, ¿no?
Y yo creo que el macrismo, a pesar del macrismo, nos ha hecho mucho más fuertes a muchos de nosotros y de nosotras, ¿no? Obviamente no era la intención, pero nos ha hecho mucho más fuerte. Ha dejado una parte de la sociedad y sobre todo de la política como parte de la sociedad, digo la política entre comillas, vieron que dicen la política, uno a veces no sabe qué es la, pero a lo que se llama la política más disciplinado, yo creo que sí, que hay como esa pregunta que hace Liberty, yo creo que es una pregunta que circula más fácilmente ahora, ¿no? Pero creo también que a muchos nos ha hecho mucho más fuertes, ¿no? A saber que no tienen que venir nunca más, que nunca más tienen que volver a gobernar Argentina y que entonces tenemos que ser generosos, inteligentes, firmes, no dejarnos extorsionar por nada. Además, tenemos que seguir no es que seguimos luchando, ¿no? con también sin paz, pero hay momentos en que aún en estos años, en este año, digo años porque parecen años de la pandemia tan tremendos, bueno, podemos celebrar al menos que tenemos un gobierno que decidió defender la vida, ¿no? por sobre la mercancía, ¿no? Por sobre el capital, y eso no es magia, digamos, no fue magia, no es magia, y creo que no tenemos que de ninguna manera, sin dejarnos extorsionarnos por nada, tirar manteca al techo con eso, ¿no? O sea, eso tenemos que cuidarlo, acunarlo, no cuidarlo de la manera conservadora, no acunarlo como si nunca estamos, digamos, sin riesgos, ¿no? Tenemos que seguir jugándonosla, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Son dos dimensiones muy difíciles a veces, ¿no? Porque uno dice, cuidamos tanto, que no lo usamos a nuestro gobierno, ¿no? O sea, lo cuidamos tanto como... Hay un ejemplo de la sociología que no tiene nada que ver con esto, pero de Bourdieu, que dice, está el investigador que cuida tanto el lente, lo limpia tanto para ver mejor la realidad, que nunca puede ver la realidad, ¿no? Claro. En cambio está el otro que no cuida nada y se choca y tampoco puede entender nada. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro gobierno y usarlo, las dos cosas, ¿no? Porque para eso, digamos, porque no ha sido magia, porque nos ha costado mucho. Florencia, ha sido un verdadero placer poder compartir esta charla con vos, este pensar en voz alta, colectivamente, como nos gusta hacerlo en el programa, ¿no? Que sea una reflexión desde los pies, en el hacer, en esta construcción de la realidad, como decías recién hace unos minutos. Para terminar, le solemos preguntar a nuestros entrevistados y a nuestras entrevistadas, como última pregunta, y haciendo referencia al programa, a Fuera de Contexto, ¿qué significa, qué es para vos estar fuera de contexto? Es algo formidable, es algo maravilloso. Yo creo que estar fuera de contexto es algo que tenemos que hacer el ejercicio todos los días, porque al revés, ¿no? Esta idea de en el contexto entendemos cualquier cosa, ¿no? Que ha sido uno de los malos usos del contexto, ¿no? De la idea, bueno, pero esto se tiene que entender en su contexto, entonces aceptamos cualquier cosa. Yo creo que hay algo desacomodado de fuera del contexto, de la expresión fuera de contexto, algo que está un poco desencajado, un poco desacomodado del orden, es algo riesgoso. Incluso fíjense, el programa me agarra, ustedes saben que yo he escuchado el programa, que escuché la entrevista a Amado, escuché la entrevista a Graciana, ¿no? O sea, que además la disfruté muchísimo, pero no escuché la última pregunta esta. Entonces todo lo que les estoy diciendo se lo estoy diciendo muy, muy genuino, digo, no tengo estudiado qué quiere decir fuera de contexto, pero yo creo que tiene que ver como esto de hay algo que no puede estar en orden, que no puede estar acomodado, que es incómodo, ¿no? Algo que no es predecible, hay algo que tiene que ver con lo que se crea, la creación, pero no la creación artística, ¿no? O sea, vivir implica crear algo, si no, no podemos vivir, si no, en todo caso nos administran la existencia, que es otra cosa, ¿no? Vivir es estar un poco fuera de contexto. Y bueno, y fíjense que el programa, pienso, ¿no? ¿Cuántos programas hay donde se puede pensar algo? Donde se puede pensar mientras, digo, pero no el entrevistado, podemos pensar juntos, ¿no? Pensar
con los que estén escuchando, con la audiencia, pensar con ustedes. Hay un poco, yo diría que hay, casi no hay, ¿no? Entonces, no son necesarios. Después, digamos, obviamente, digamos, los humanos necesitamos hacer algo, y sí, para vivir necesitamos encontrarnos y pensar algunas cosas. Así que celebro este programa que necesitamos para otra comunicación y para vivir en otra sociedad, ¿no? Pues si fuera un asunto comunicacional, nos quedamos con las materias comunicación 1, 2, 3 y punto, pero no es solamente esto, ¿no? No se trata de eso. Muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Florencia, qué lindas palabras. Muchas gracias a ustedes. Y aparte acá en La Plata los queremos mucho, además. Gracias, nosotros también. Muchas ganas de volver muy pronto. Muchas gracias, Flor, te mandamos un abrazo grande. El siestero de los sábados. Fuera de contexto.